García del... a ese lo iba a introducir ahora. Y hay algunos que aparecen con dificultades para ubicarlo. Decimos, a ver, este tipo aparece firmando un documento, de pronto aparece en el Cabildo, ¿cómo los ubicamos? ¿Dónde? Y demás. Y uno de esos es García del Villar. García del Villar tiene una extraordinaria participación, creo que la mayor participación, la más notable y donde se ve a qué vino el hombre aquí, que era un militar de carrera, por supuesto, porque todos tenían rangos altos, es para la expulsión de los jesuitas. Es quien organiza en Santiago la expulsión de los jesuitas y además todo el trabajo de las temporalidades, que es la institución que se conforma para administrar, vender o rematar los bienes de los jesuitas, y Santiago García del Villar es el presidente de las temporalidades. Sí, señor. Entonces, en 1765 lo tenemos a Manuel Pedro tratando de ordenar la ciudad. En el 66 tenemos esta orden de repoblamiento de la ciudad y de mayor control, ¿no? Hay unos documentos súper interesantes en donde, por ejemplo, se dice cómo tiene que ir vestida la gente. A la noche no pueden andar, por ejemplo, porque es peligroso. Cómo tiene que ir vestido con esas capas y demás, porque debajo usaban facones y armas así pequeñas de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces hay un control de la vestimenta, hay una regulación de la vestimenta de los hombres, de las mujeres, cuándo y cómo podían salir y vestidas cómo, pero sobre todo hay una profunda... hay un profundo control de lo que es la ciudad nueva, digamos, la ciudad borbónica, ¿no? Cómo podían andar y no más de 2 hombres juntos, uno solo después de las 10 de la noche, no más allá de las 11, no juntarse cuando había 3 personas, que esto me recuerda a otras épocas más actuales, ¿no? Para ver que en realidad hay prácticas que vienen ya con nuestra historia. Dame un segundo que termino con esto. Es muy notable, esos documentos son muy notables porque están ejerciendo un control absoluto sobre la población masculina de la ciudad. Fíjense que le están regulando cómo van a ir para evitar que debajo de los ponchos y de las capas lleven armas y puedan generar emboscadas y demás, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo iban a tener las luces prendidas? ¿Quiénes? Es decir, hay todo un ordenamiento muy cuidadoso sobre la nueva vida, la vida en la nueva ciudad, ¿no? Y a esto se le suma, en ese mismo año, digamos que no son cuestiones casuales, sino que uno tiene que poder ver el entramado que hay de relaciones por detrás. Ese mismo año se produce la expulsión de los jesuitas. Entonces hay como toda una preparación, digamos, para generar este acto que conmocionó tan profundamente a Santiago del Estero, a toda América, a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos hablando de Santiago, que es la expulsión de los jesuitas. Y hay un relato tan minucioso que uno dice cómo el cuidado que tenían en la organización, en los detalles, cómo iban a hacer, a qué hora, cómo, cuándo, quiénes y demás. Y yo me imaginaba, cuando leía y escribía estas cosas, ¿no? Yo me imaginaba una ciudad en donde los mulatos andan jugando al pato en medio de la noche, una ciudad que cuando llueve se anega por todas partes porque le entra agua del río, porque le sale agua de la acequia y de las hijuelas, que la acequia que nunca está cuidada, entonces se convierte en un lodazal. Una ciudad tan extraña, digamos, para el concepto de ciudad, o por lo menos para lo que a nosotros se nos viene como concepto de ciudad más moderna, ¿no? Digamos, los borbones pensaban en una ciudad moderna, y esta expulsión de los jesuitas
que fue tan escenográfica, estaba hablando de la expulsión del código, fue tan escenográfica, o sea, venían con una cédula, por ejemplo, que debía abrirse el día exacto de la expulsión y no antes, bajo pena de muerte, porque quien abriera esa cédula antes cortaba cabeza. Es como los templarios. Cerrado el sobre. Cerrado y lacrado, y ese mismo día tenían que abrirla. Y adentro le decían cómo ellos iban a... perdón. A proceder. Claro, cómo iban a proceder. Son como varias partes, ¿no? ¿Cómo iban a proceder? De pronto, reunirse en el cabildo las autoridades, reunirse a las 2 de la mañana el jefe de las milicias tenía que reunir los milicianos urbanos, después algunos agentes borbónicos acercarse en secreto hasta el cabildo para ir acompañando, y luego esta suerte de procesión cívico-militar que llega hasta donde hoy es Santo Domingo, calculen de la esquina de la plaza donde estaban las casas capitulares hasta Santo Domingo, ¿cuánto hay? 4 cuadras. 4 cuadras, pero pasan por delante de la casa de todo el mundo. Pero porque en realidad, todo el mundo era borbónico, entonces iban saliendo y se iban incorporando. Pero vos sabés quién tiene dónde más o menos, ¿verdad? Por la calle. Todos vivían en el barrio de Santa, en las Catalinas. Claro, pero pasan por, me imagino que lo han hecho, Libertad, 25 de mayo. Sí. Y ahí estaba todo. Vivían todos. La parte más buena, y mejor vestida de la ciudad. Claro. La pregunta es, ¿cuánto podía tener esto de secreto, ¿no es cierto?, para, en una ciudad en donde el silencio a la noche era absoluto? ¿Qué pasaba a la noche? Nada. Entonces los militares con sus espuelas... Espera que si no me pierdo y vuelvo. Esta suerte de procesión cívico-militar que le viene a golpear la puerta a las 5 de la mañana. La reunión empezaba a las 12 y después estaba toda muy marcado. A las 2 de la mañana se tenían que reunir en las puertas del cabildo los milicianos urbanos. Y después todos los agentes borbónicos involucrados. Díaz Gallo, vivía enfrente. Ustedes recuerdan que en la casa de Díaz Gallo se escondió la sábana santa durante 50 años. ¿Por qué se escondió la sábana santa? Bueno, era pues borbónico, le bajó la sábana santa, la dobló, la guardó en un baúl, digamos, preservó una reliquia. Está, pero no porque se le haya ocurrido por bondad o qué sé yo. Díaz Gallo era un agente borbónico fenomenal. Él no era militar, era comerciante. Entonces, ¿cuánto de secreto habrá tenido esta procesión casi tumultuaria? Eran como 100 personas que iban caminando a golpearle la puerta al señor de la... ¿Cómo se llama? A la compañía. Al superior de la compañía a las 5 de la mañana para que los dejen entrar, tomar posesión, digamos, entrar como casi en una requisa, decirles qué cosas iban a llevar, les daban una muda de ropa, les daban algunos libros de oraciones, y luego tenían que hacer todo un registro de lo que había en la casa de la compañía, desde los negros que se dedicaban a las huertas, hasta las camas, en fin, todo lo que usaban para misa, la imaginería religiosa. Terminaron a las 9 de la mañana del otro día. Mientras tanto, había gente, y los documentos son increíbles, había gente que salía a buscar a otra gente para que vaya a ver este espectáculo, ¿no? De suerte que la compañía estaba rodeada de gente mirando a ver qué pasaba. Desde las 5 de la mañana de un día hasta las 9 de la mañana del otro, en que sacaron a los padres en carretas. Ahora, digo, el secreto, tendría que volver a leer el secreto en una sociedad en donde el secreto era imposible. ¿Por qué? Porque en Santiago se reunían los padres de Catamarca, los padres de La Rioja, los padres de Tucumán, los de Salta y los de Jujuy.
O sea que para cuando fueron a golpearle la puerta, decirle, señor, ábrame la puerta, señor superior, ábrame la puerta, estaban todos esos aquí. ¿Cuán secreto podía ser esto? No lo sé. Bueno, digamos, son preguntas que quedan, son preguntas, interrogantes que uno va haciendo en los documentos, ¿no? ¿Qué cosa de secreto y qué espectáculo tan bochornoso sacar en carretas a todos esos jesuitas y además elaborar todo un sistema de vigilancia pero muy aceitado sobre los caminos a Córdoba, que era donde se iban a reunir con los otros jesuitas que, digamos, de la Casa Mayor, sí, claro. que estaban, allí había dos surréjolas, Vicente era uno, Manuel, ay, Dios te valga la memoria y te la cuide muchos años, porque la mía no funciona, bueno, que están dos surréjolas, es decir, dos tíos de Juan Francisco Borges. Dame un segundo, porque después me pierdo. Entonces, todo el camino hasta Córdoba había sido como clausurado. Se prohibía andar, no podían andar las carretas, los carros, las personas, los caballos, ni los perros podían andar, porque estaba celosamente custodiado y solamente si eran vecinos de los parajes, que ustedes saben que van y vienen, entran y salen por los caminos, digamos, tenían que sacar una autorización especial y que la iban a llevar colgada para que se viera, porque, digamos, esta gente en general era analfabeta, entonces le escribían acá, le colgaban el cartel de la autorización para poder moverse. Pero además los requisaban. Es decir, es esto de levante las manos, señor, a ver si no tiene armas, ¿no? Ustedes piensen, todo el camino por Loreto, Ojo de Agua, hasta llegar a Sumampa, no transitó durante el tiempo que fueron los padres con las carretas, con los animales para la comida, las mujeres que los acompañaban para lavarle un poco la ropa, había mujeres que iban, digamos, del convento, negras que acompañaban, después carretas con cereales para ir comiendo algo en el camino y faenando animales, pero eran los únicos que en soledad llegaban hasta Córdoba, ¿no? Y esto era una ciudad celosamente vigilada, un camino, una región celosamente vigilada. O sea, cuando uno piensa en los Borbones, piensa en la modernidad, piensa en la cosa linda, piensa en el virreinato del Río de la Plata, qué sé yo, la ciudad de Buenos Aires, toda la cosa esta de la modernidad, y sin embargo, lo que construyeron fue una sociedad bajo una celosa vigilancia que se ponía en extremo de manifiesto en estas cuestiones. Recién se liberó el camino completo, completo. Cuando anunciaron la llegada a Córdoba pudieron empezar a transitar de vuelta. Y a partir de allí, perdón Marcelo, pero pasa que me olvido después. Y a partir de allí, el control aún más estricto sobre los ciudadanos, los súbditos que vivían en la ciudad. ¿A qué templo iban a misa? ¿A qué horas? La circulación de las estampitas famosas. Hay un par de documentos que son fantásticos porque aparecen una suerte de estampitas aquí en Santiago del Estero y todo el mundo se enloquece haciendo una cosa así de los jesuitas, de los que llegan a Santiago del Estero. A ver, los documentos, los libros, todo transita a pesar de las prohibiciones, en muchísimo secreto, pero transitan. Y de pronto aparecen unas estampitas de San Francisco, ¿cómo es? De Loyola, ¿cómo se llama? San Ignacio Loyola. Bueno, perdón. San Ignacio Loyola. Entonces el cabildo se pone enloquecido con García de Villegas a la cabeza para averiguar quién trajo esas estampitas que estaban actuando en contra de la orden del rey, de la expulsión. Y resulta que nosotros tenemos una sociedad modelada absolutamente por los jesuitas, que fue la orden que más peso tuvo en Santiago del Estero. Entonces, el mundo urbano santiagueño era un mundo que estaba formateado, la mentalidad de la gente estaba, claro, organizada en función de todas las creencias jesuíticas.
muy fuerte. Es por eso que aparece después la Beata Antula, pues. La Beata, que es de la familia de los Figueroa, que se convierte ella misma en jesuita, ¿no es cierto? O sea, fíjense ustedes la fuerza que ha tenido como un acto de rebeldía absoluta de una mujer sola, grande, flaca, alta, fea, vestida de negro, que andaba dando vueltas caminando con 6 mujeres por todos lados. ¿Esto qué es? Ese es el acto de rebeldía de una mujer a la que no pueden controlar. Yo creo que la Beata Antula es el ejemplo más claro de cómo de la performatividad jesuítica, de santiagueña, ¿no? Y cómo eso ha impactado. Dicen que la ciudad era un silencio absoluto y que la gente lloraba porque además los llevaban para que vean el espectáculo. Esto que decía Rodolfo, el espectáculo, ¿no? Miren lo que les pasa si no están con nosotros, ¿no? Y que la gente lloraba, pero no se atrevía a llorar en voz alta para que no los acusaran. Se les iban los padres, se les llevaban su acompañamiento espiritual, ¿no es cierto? Incluso la misma familia de los Urrejos, la Alfano, después Borges y todos los Gorostiaga, a pesar de ser borbónicos, eran jesuitas. O sea que el impacto fue afuera, fue en la ciudad, fue en el campo y fue al interior de las mismas familias. Las divisiones que se produjeron en las familias fueron notables por esto, porque unos sostenían la devoción jesuítica que estaba prohibida. ¿Se entiende? Entonces cuando uno piensa en el extrañamiento de los padres de la compañía, no es una cosa así nomás. Digamos, no es que, de pronto, bueno, investigar esto es sorprendente por cómo reacciona la sociedad y por cómo la sociedad, muchísimos años después, está lamentándose la pérdida de los jesuitas. A los dominicos les cuesta horrores instalarse allí. Les dan en el fin de siglo, 1795, un lugar que se estaba cayendo a pedazos y le dicen, bueno, vengan a ver, instálense allí porque finalmente esto se nos cae, alguien lo tiene que cuidar. Pero ninguna otra orden en Santiago, por más esfuerzos que hayan hecho y que los franciscanos los reemplazaron en las reducciones, etcétera, etcétera, toda la obra misional de los jesuitas se derrumba. Y se derrumba ante los ojos del pueblo, que eso me pareció lo más escalofriante, ¿no? La gente, esta gente que no se atrevía a expresar y le caían las lágrimas, y están los relatos, ¿no? Dime, Marcelo, perdón. Enmarcarlo, en realidad no era secreto. El marqués de Quilache, gracias al marqués de Quilache, Carlos III toma esta decisión, sí. Pero era una cuestión que ya se venía dando vuelta por muchos conflictos que había en Latinoamérica con los jesuitas. No olvidar que era una compañía con estructura militar y era una compañía que tenía además una vocación de poder, tanto así que los jesuitas que de alguna forma educaron a otros civiles fueron políticos importantes. Dicho sea de paso, la Universidad de Charcas es San Francisco Javier, es decir, era una universidad jesuita. Esto Montserrat, el Colegio Montserrat, porque la de Charcas va a generar un grupo de revolucionarios que son nuestros revolucionarios. Pero hay una cuestión. Esto es un caldo de cultivo que va creciendo. El marqués de Quilache, justamente por el código de vestuario, usaba, que era italiano, usaba sombreros enormes, capas, etcétera, etcétera. Y en estos sombreros enormes y capas, burlándose de él y en una especie de desafío al marqués de Quilache, en las internas de la corte de Carlos III, matan a la seguridad del marqués. Eso era claramente una amenaza contra el marqués de Quilache. Culpan a los jesuitas. Los jesuitas en España eran jesuitas armados, eran jesuitas que eran capaces de usar el arma y matar a las personas. Era una orden militar. Era una orden militar, y esto hay que recalcarlo bien. San Francisco Borja es un hombre con muchísimo carácter, sin embargo fue santo, es un jesuita, es el sobrino nieto del Papa Clemente, el Papa Borgia. Pero vuelvo a Esquilache, y él va a estipular que no se usen más estos sombreros y estas capas donde se podían guardar
las armas, ¿no? O sea que no era un secreto que en cualquier momento iban a expulsar o iban a tener una sanción gravísima. Al mismo tiempo, yo no sé si ustedes han visto la película La Misión. En esa película, La Misión, está clarísimo el mapa político de toda esa parte del Brasil, vaya a Argentina, donde están las cataratas involucradas, donde están las 7 misiones nuestras que van desde que casualmente se llaman así, San Francisco Borja, las misiones guaraníes. Las misiones guaraníes que Andresito Artigas va a defender en 1810 con mucha interés. ¿Y dónde nació San Martín? Más al sur, teniendo en cuenta que Brasil toma mucho de ese terreno después, ¿no? Pero quiero decirles esto, esta cuestión de que ellos podían desafiar al poder español, y a pesar de que había un obispo que mandan para que haga la tregua con los jesuitas, y que los jesuitas hagan a su vez la tregua con los indios, que no querían saber nada, con los guaraníes, que no querían saber nada con esta situación, no era un secreto para nadie en los virreinatos, y sobre todo en el virreinato de Río de la Plata, gracias a esto, de que se venía la noche. Tanto así que en San José de Petacas, donde había 30.000 cabezas de ganado, 30.000 cabezas de ganado tenían en San la José reducción de San José. Ustedes si conocen San José de Petacas, el Boquerón arriba. El Boquerón, exactamente. Se preguntarán cómo hacían para mantener estas 30.000 cabezas de ganado, ¿no? Estos sacerdotes están preparados ya para ese momento. Para el momento de la expulsión, van ordenando a través de esta década del 60, van ordenando la administración de este ganado, y que después se va a desarticular todo, porque nadie toma, a diferencia bueno, son los franciscanos los que intentan, claro, porque son los que el rey manda que cuide las misiones, pero el sistema reduccional se desmorona, claro. Claro, también vos estabas diciendo, el expediente de 1793 de las temporalidades es 26 años después, o sea, ha pasado muchísimo tiempo, muchísima agua bajo el puente, como para volver a retomar a los esclavos que tenían en copropiedad, como por ejemplo otras personas. Es increíble el expediente de las temporalidades, la compañía tenía 3/4 de un negro. ¿Cómo, perdón? 3/4 de un negro tenía, ¿no? ¿Cómo 3/4 de un negro? Claro, tenía una coposesión, una copropiedad. 3/4, en una propiedad. Copropiedad. Sí, y un condominio. No. De la propiedad del negro. Del cuerpo del negro, 3/4 del cuerpo del negro eran de los jesuitas y el cuarto del cuerpo era de otra persona. En el expediente de temporalidades, que tiene 357 artículos, este era uno de los artículos muy importantes. Era uno de los bienes más caros, dicho sea de paso. O sea, eran más o menos comprar 40 vacas. O sea, era todo un tema comprar un negro. Y sin embargo ellos tenían bastante. Así que esto del tenían muchos, pero además, te digo, Marcelo, de todos, o sea, en Santiago hay muchos propietarios de negros, que esa es otra de las historias sobre las que habrá que avanzar, ¿no? Porque el tener algún pariente esclavista es una mancha que todavía hoy no quieren, digamos. Bueno, ya avanzaremos sobre eso. Pero fíjense un documento que dame un segundo, ¿no? Que yo recuperé sobre una idea, una expresión que le hace llegar en carta al rey del obispo Manuel Abade Iliana, que fue el obispo del extrañamiento de los jesuitas, ¿no? Él estaba muy de acuerdo con que se expulsaran los jesuitas y le escribe al rey lo siguiente, cito: creo sinceramente que la Compañía de Jesús está desarrollando una política tendiente a organizar las bases de la futura creación de un gran ejército indígena que al mando de los misioneros terminará con la soberanía española sobre estas tierras para crear un imaginario imperio jesuítico o algo semejante. Hay muchos documentos así. Bueno, yo rescaté un pedacito. El obispo Abad e Ileana. ¿Quieren que les vuelva a leer? Les vuelvo a leer. Dice así: le escribe al rey. Dice: creo sinceramente que la Compañía de Jesús desarrolla una política tendiente a organizar las bases para la futura creación de un gran ejército indígena que al mando de los misioneros terminará con la soberanía española sobre estas tierras para crear un imaginario imperio jesuítico
o algo semejante. ¿En qué año es eso? El abade, Rodolfo Abad, está en 1768 hasta 1768 en Tucumán. ¿Me penetra un poquito de agua, Sí. por favor? Ese documento, en ese contexto que se viene describiendo Bueno. hasta ahora es fatal. Es fatal. ¿Y sabes por qué es fatal? Porque esto nos está poniendo en presencia de cómo es, a ver, cómo entiende la Iglesia que son los movimientos que se están produciendo de indígenas. En este momento tenemos todos los Andes que están sacudidos por movimientos indígenas. Entonces lo que está pensando el obispo es: estos indígenas manejados por los jesuitas se van a juntar con los otros indígenas y nos van a correr el diablo. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, es impresionante. Vamos a tener el microciclo de Poderti. Sí, sí. Bueno, entonces no voy a Alicia Poderti trabajó, y yo trabajé una parte de su texto, sobre las rebeliones indígenas del Alto Perú. Y ella contabiliza, según las investigaciones de otra investigadora muy conocida, que no me acuerdo quién era en este momento, que hubo 105, cuando uno piensa en la rebelión de Perú, de Tupac Amaru, dice es una, ¿no? Porque nos enseñan Tupac Amaru que murió descuartizado, Bueno, pero hubo 105 movimientos, es decir, los Andes estaban en pie de guerra. ¿Por qué? Por lo que decía Marcelo hoy, porque el apriete fiscal de los Borbones a través de los corregidores, nosotros no tuvimos corregidores, corregidores, nosotros tuvimos regidores, que eran los miembros del cabildo, pero allá había corregidores que venían, digamos, con la orden de fiscalizar absolutamente todo. Entonces el Alto Perú, los Andes estaban en llamas. Y si hubo una cuestión que pasó, porque inmediatamente nosotros tenemos, mientras acá se están rematando los bienes de los jesuitas, señores, ¿quién se queda con los bienes de los jesuitas? Los borbónicos. Compran en remate. Hay un negro, negro mestizado, al cual lo hacían pregonar. Tenían que hacer 9 pregones porque sacaron a remate todos los bienes, ¿no es cierto?, de los jesuitas. Y en Santiago no es que había muchos bienes. No teníamos la estancia San Ignacio, por ejemplo, de Tucumán. Pero sí había bienes importantes. Estaba la estanzuela de Maco, había muchos negros, había objetos, había tierras que estaban en una dudosa regularidad. Entonces, mientras estaban rematando, ¿cuál era la orden del remate? ¿Sabes qué te voy a decir antes de que me olvide? Lo que yo llamo secreto es la orden secreta del acto concreto de la expulsión. Sí. Ese es el secreto que venía y que el alcalde mayor de Santiago tenía que, el primer voto, tenía que abrir ese sobre lacrado, sellado con 5 cosas. Ese es el secreto. Ahí se enteraban de cómo iban a actuar las milicias, los jefes, los borbónicos, etcétera, etcétera, para ir a producir ese acto. Claro que estaba todo el rum. De hecho, estaban todos los otros jesuitas aquí en Santiago del Estero, o sea que ya más o menos sabían que más tarde, más temprano esto se venía. Ahora, es muy impresionante cuando uno lee los documentos, es decir, a ver, sacaban a remate, supongan la estanzuela de Maco, vamos a poner cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, durante 9 días llamaban con caja de guerra, al son de caja de guerra, llamaban a que la gente se reuniera. Y el negro tenía que repetir durante 9 veces, sale, remate, tal cosa, quién ofrece, quién es el mejor postor, papá. Todo el mundo se quedaba callado. No había nadie. Otra vez la caja de guerra. ¿Está? Y el negro volvió a repetir, sale, remate, sobre la base de tantos pesos, X, no me acuerdo cuánto, a ver quién es el mejor postor. Bueno, imagínense ustedes en la esquina.
En la esquina de, a ver, ayúdenme a pensar, en la esquina de 20, en la esquina de 25 y Urquiza, en esa esquina sacaban la mesita, le ponían un mantelito, ponían la Biblia, un candelabro, un crucifijo, etcétera, etcétera, hacían todo en nombre de Dios y remataban. Entonces, cuando pasaban los 9 pregones y nadie decía nada, alguien podía hacer una oferta. Pero eso se repetía durante 9 días seguidos, entonces había una gran especulación, ¿no? Y al final, con todos los bienes de los jesuitas en Santiago del Estero, se terminan quedando los borbónicos, los mismos agentes borbónicos. En un desorden administrativo espectacular, a García de Villegas le mandan unas notas de Buenos Aires, lo retan, le dicen de todo, que no sabe sumar, que tiene un desorden, que haga favor de hacer de nuevo las cuentas, que no puede ser que tanto tiempo se demore en rematar los bienes, que el Estado borbónico está perdiendo plata, etcétera. Lo que había detrás era una fenomenal especulación sobre quién iba a comprar qué cosa al menor precio posible.